noches. Perdón por todos los inconvenientes que hemos tenido. Estamos con muchos problemas técnicos. Hoy vamos a hacer el cierre virtual de la materia que nos sigue en memoria de la Facultad de Derecho. Pido mil disculpas. La idea era hacer un vivo, pero bueno, vamos a tener que hacerlo remotamente. Hoy nos acompañan el doctor Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos de la CTA y miembro del Intersindical de Derechos Humanos, Horacio Pitragala, que es secretario de Derechos Humanos de la Nación, y estamos con problemas de conexión, supuestamente iba a estar también Nora Cortiñas. Como estamos escasos de tiempo, le doy directamente la palabra sin más preámbulos a Raúl. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Seré breve porque tengo que estar en otro lado casi simultáneamente. Realmente la humanidad tiene un patrimonio cultural. En ese patrimonio cultural, por regla general, nosotros aquilatamos lo que consideramos conforme a nuestra civilización positivo, pero nos olvidamos que en el patrimonio cultural también hay una carga negativa. En el patrimonio cultural de la humanidad también pesa el recuerdo de los genocidios, de los sucesivos genocidios que tenemos que ir analizándolos, estudiándolos y aprendiendo de ellos. Si queremos que no se repitan, hay que aquilatar la experiencia de este patrimonio cultural negativo de la humanidad y no dejarnos llevar por un orgullo absurdo, mirando solamente su aspecto positivo. De cualquier manera, tenemos que tener presente que la historia no se repite, la historia se continúa. Y los nuevos genocidios vendrán con otra cara. Ya no se van a usar camisas pardas, ya no se van a usar cruces gamadas, ya tampoco se van a incurrir en los viejos genocidios coloniales, no. Al viejo estilo, no. Pero pueden venir otros. Cada genocidio ha sido resultado, de alguna manera, de un descontrol de ejercicio de poder policial y de poder punitivo, ejercido en el propio territorio o ejercido en territorio extranjero, según si haya sido un genocidio doméstico o un genocidio colonialista. Eso. Pero ahora cada movimiento histórico, movimiento económico, estuvo vinculado también a alguna pandemia. La revolución mercantil llevó el comercio a la China, y la China vinieron las ratas, las pulgas, la peste bubónica, se mató 1/3 de la población europea. Después los europeos se vinieron a América, contaminaron a todos nuestros originarios que no tenían los anticuerpos de la zoonosis que ellos traían, y se murió la mitad de la población de América. Después trajeron a los negros esclavizados, y con los negros vino la fiebre amarilla. Es decir, tampoco son nuevos los fenómenos estos de carácter biológico. Y ahora nos encontramos con otro fenómeno que no es producto de que algún chino se comió un murciélago, sino que es producto de la depredación del medio ambiente, que elimina especies, que balancean otras, le quita hábitat a las especies que van a buscar otras casas, les quita alimentación que van a buscar otra fuente de alimentación, y esto produce mutaciones en la vida microscópica, que es donde nace la vida justamente. Y nos están regalando una serie de microorganismos en serie, es decir, no estamos en guerra contra un virus, estamos en guerra contra la fábrica de virus, que sustancialmente es la destrucción y la depredación absurda del medio ambiente por esta pulsión de totalitarismo financiero que desde la financiarización de la economía está rigiendo en el mundo.
Creo que es indispensable que empecemos a pensar en una nueva convención internacional. Sé que lo que voy a decir puede mover a risa. Como decía Stuart Mill, todas las grandes realizaciones de la humanidad primero movieron a risa, después se discutieron, después se realizaron. Y estamos en una situación en que es necesario ponernos de acuerdo mundialmente y tipificar un nuevo delito internacional, pues, darle jerarquía de crimen contra la humanidad a un delito nuevo. Ya tenemos la Convención contra el Genocidio, etcétera, pero ahora nos enfrentamos a un nuevo problema. Si yo tuviera la administración de los bienes de un incapaz y endeudo el patrimonio del incapaz, perjudico, endeudándolo, beneficiándome a mí, beneficiando a amigos, perjudicándolo simplemente, hipoteco todos sus inmuebles, etcétera, me meten preso por administración fraudulenta, artículo 173 del Código Penal. Ahora, si lo hago gobernando un país, parece que no. Que la microadministración fraudulenta es delito, pero la macroadministración fraudulenta no es delito. Entonces tenemos que empezar a pensar frente a una realidad de virreyes que nos coloca este totalitarismo financiero en cada país para que cometan administraciones fraudulentas en beneficio de ellos. Tenemos que comenzar a pensar en una nueva convención internacional que eleve a la condición de crimen de lesa humanidad la administración fraudulenta de un país. No es sencillo, no se trata de criminalizar cualquier política económica que no nos gusta, sino directamente la política económica de administración fraudulenta. Creo que mientras no pensemos en eso, este totalitarismo financiero se aprovechará de todos los defectos institucionales y de todas las rengueras de nuestras democracias y de nuestros estados de derecho para imponer nuevos regímenes de virreyes. Ya la táctica de dominación no es desembarcar ejércitos, ocuparnos policialmente. Ya no viene Bereford y ya no nos podemos subir a los balcones para tirarle aceite y esas cosas. Bereford se sienta en la Casa de Gobierno, ese es el problema. Y se sienta con el voto de una mayoría ajustada, pero mayoría. ¿Y por qué? Y porque estamos padeciendo algo que es indispensable y fue indispensable en todo genocidio. Una creación de realidad única. Todo genocidio necesitó una manipulación de población. Si era un genocidio colonialista era fácil, porque el genocidio se cometía lejos. Si era un genocidio doméstico era bastante más difícil, porque había que crear un enemigo omnipotente y peligrosísimo interno. Pero de cualquier manera eso es creación de realidad y es muy peligroso e incompatible con cualquier modelo de democracia plural, una creación de realidad única como la que padecemos en toda la región. Estos son los problemas, por supuesto. Las soluciones son muchas, pero si no diagnosticamos bien, no vamos a encontrarlas, por supuesto. Y el diagnóstico es honesto descarnadamente. Una de las medidas creo que es empezar a agitar en el plano internacional como delito de lesa humanidad, como violación masiva de derechos humanos, la administración fraudulenta de cualquier país. No se trata simplemente de un grupo de corruptos que pudo existir toda la vida. No. Se trata de un grupo de corruptos que viene con un mandato.
Y el mandato es endeudar y comprometer el PBI de las naciones que están sometidas a este tardo colonialismo que nos impone este movimiento totalitario de este totalitarismo financiero, digamos, en poder de corporaciones transnacionales. Si no reaccionamos y tratamos de que el mundo tome conciencia de esto y de que criminalicemos de una vez por todas este tipo de conductas, realmente estas conductas se van a repetir y vamos a tener mucho genocidio. Porque el genocidio, cuidado, hay un genocidio que se puede hacer abiertamente, no sé, bueno, las cámaras de gas, etcétera, obviamente. Pero hay un genocidio por goteo que es resultado del subdesarrollo al que se somete a los países tardocolonizados. Si sumamos los muertos de nuestra región, de América Latina, por muerte violenta, por altísimas tasas de homicidios que tienen algunos de nuestros países, por inseguridad laboral, por inseguridad del tránsito, por enfermedades que se pueden prevenir, por atención selectiva de la salud, por falta de campañas sanitarias, por defecto de campaña de vacunación y algunos otros factores, nos vamos a dar cuenta que nos estamos echando una Hiroshima y Nagasaki cada 6 meses, solo que con paciencia. Eso es genocidio por goteo. No deja de ser genocidio. No sé si tenemos problemas con la pandemia, sí. Pero la pandemia, ¿qué es lo que está haciendo? Mostrándonos descarnadamente y agudizando los problemas prepandemia. El principal problema prepandemia que tenemos es nuestro subdesarrollo condicionado por este totalitarismo financiero y sus respectivos virreyes. Por eso, sí, puede mover a risa en este momento. En realidad el delito económico financiero se juzgó en Nuremberg, en algunos casos de empresas, sí, pero luego se olvidó en el derecho internacional. Tenemos que retomar eso. Tenemos que empezar a pelear por una convención internacional que eleve este tipo de delitos de defraudación fraudulenta masiva, de endeudamiento absurdo, de compromiso de PBI de un país, elevarlo a la categoría de crimen de lesa humanidad. Hoy puede mover a risa en el actual panorama. Pero como decía hace un rato, recordando a Stuart Mill, toda iniciativa que resultó positiva para la humanidad en un momento movió a risa. Después se discutió, después se hizo. Dejemos que se rían, empecemos y dejemos que se rían. Ya se discutirá y ya se realizará. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Raúl. Y me pareció realmente brillante. Y si recordamos que los crímenes de la dictadura militar fueron para que pudieran acumular capital aquellos que nos gobernaron con posterioridad, cierra con toda lógica tus palabras. Muchísimas gracias. Fenómeno. Horacio, un abrazo. Chao. Abrazo. Chao. Eugenio, abrazo. Hola, Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Disculpá, estuvimos con muchos problemas. Ahora estamos grabando esto y no va a ir en directo. Lo vamos a subir. Mirá. Sí, estamos con muchos problemas. Ahora, si te parece bien, le damos la palabra a Victorio. Salvo que quieras hablar vos primero. No, por favor. Para escuchar al compañerazo ese. No, decía que para analizar las políticas de derechos humanos y el tema del genocidio en la Argentina, es bueno verlo en el tiempo más prolongado, digamos, de la recuperación de la democracia hasta ahora, verlo como un fenómeno que tiene dos características. En primer lugar,
que la lucha por el respeto a los derechos humanos en Argentina y la investigación de los crímenes de la dictadura militar pasó por distintas fases, pero termina convirtiéndose en una política de Estado, una política que la restauración neoliberal y la vuelta de personajes ligados sobre todo a la pata civil, a los socios económicos de aquella dictadura en el periodo del gobierno de Macri, no pudieron detener y no pudieron cambiarle el rumbo, lo cual hace pensar de que la política de derechos humanos en la Argentina está profundamente emparentada con la democracia misma. No es pensable un país, un funcionamiento democrático sin tener en cuenta lo que la sociedad ha acumulado y lo ha convertido en un piso infranqueable. Basta recordar con aquel intento del 2x1 y la reacción popular que sorprendió hasta los propios convocantes y organizadores aquella tarde donde esa multitud colmó la Plaza de Mayo, la Avenida de Mayo, desde la Casa de Gobierno hasta el Congreso, y que fue realmente una respuesta colectiva y una respuesta de la sociedad que desalentó, digamos, la política de goteo que venían impulsando los negacionistas, que venían impulsando los que querían de alguna manera cumplir la promesa que le habían hecho a los genocidas de que iban a recuperar la libertad. El otro aspecto que en lo que toca nuestra práctica es el hecho de que a partir de la derogación de las leyes del perdón durante el gobierno de Néstor Kirchner, con aquel enorme gesto que creo que ni él lo imaginó, que fue descolgar los cuadros y terminar con las leyes del perdón y habilitar los juicios por los crímenes de lesa humanidad, desató en la Argentina un fenómeno que para mí impactó hasta en el propio Poder Judicial, tan cuestionado, tan criticado, hoy en cabeza de lista de las políticas de Estado con la reforma judicial, pero fue con ese Poder Judicial, con esos jueces, que se logró enjuiciar y condenar a más de 1.000 represores y que se logró llegar ya al final del segundo mandato de Cristina, llegar a la creación de la bicameral para juzgar la responsabilidad civil, la complicidad empresaria en la dictadura militar. Iniciativa que hubiese permitido hoy, por ejemplo, descubrir más fácilmente todo lo que pasó en los 4 años del gobierno de Macri. Porque en aquel estudio que se hizo con la Secretaría de Derechos Humanos, en aquel momento, el CELS y Flaxo, aquel famoso informe de las 1.500 páginas, aquel estudio sobre 25 casos de alrededor de 250 empresarios que se estimaba que existían pruebas de su complicidad en la represión a sus propios trabajadores, y que desembocó en aquella iniciativa de la Comisión Bicameral para juzgar la complicidad empresarial. Me parece que el recorrido fue una acumulación de juicios, de condenas, que permitió, por un lado, hacer oficial, hacer pública la historia del terrorismo de Estado, que se pudiera hablar en este país de qué es lo que había pasado con cada uno de los 30.000
compañeros y compañeras desaparecidos, qué es lo que pasó con los más de 10.000 presos políticos y las decenas de miles de exiliados y perseguidos durante la dictadura militar. Y esa práctica es lo que se ha constituido en un acumulado social que le pone un límite a los intentos de restauración del autoritarismo en la Argentina. Y en esta última etapa para nosotros ha sido un gran avance, a partir de aquellos juicios de la legalización de los derechos humanos en el mundo sindical, la creación de comisiones de derechos humanos en los sindicatos y la intersindical de derechos humanos, que se conformó con sindicatos de la CTA, de la CTA Autónoma, de la CGT, de la Corriente Federal, bajo la consigna de que los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos son parte inherente a la historia del movimiento obrero, como lo fueron las víctimas de la Semana Trágica, de la Forestal, de la Patagonia, de los bombardeos de Plaza de Mayo, de los fusilados de José León Suárez, de las víctimas del Cordobazo, el Rosariazo, es decir, un capítulo que no se incorporaba y que ahora cada vez más el movimiento sindical, a partir de la renovación que hay y a partir de que aquellos dirigentes que fueron cómplices en la represión ya no están, y ha permitido que el sindicalismo o que los sindicatos tengan una actitud totalmente distinta con respecto a los derechos humanos. Y que entendemos nosotros que son los legítimos herederos, el movimiento obrero, de aquella militancia de los años 70. Porque cuando se nos vaya la última vieja, la última abuela, la última madre, tiene que ser el sindicalismo, tiene que ser el movimiento obrero el que se haga cargo de esas banderas y que incorpore la memoria de esos compañeros en la conciencia colectiva, que no es otra cosa que eso, la creación de un colectivo tan importante como es el movimiento obrero en la Argentina. Ellos tienen un problema. Ellos han intentado en los últimos 70 años hacer desaparecer ese sujeto social que estuvo presente en la vida política argentina. Ellos han intentado, así como intentaron un país político sin el peronismo, entre el 55 y el 73, han intentado reiteradas veces transformar al movimiento sindical y que deje de ser el sujeto principal en la resistencia a todas las dictaduras y gobiernos autoritarios que tuvimos en este país. Y bueno, no lo han logrado, y creo que hoy estamos en presencia de una nueva clase obrera, la clase obrera del siglo XXI, los 6 millones de puestos de trabajo que se crearon en el kirchnerismo, los jóvenes trabajadores que veían llegar los beneficios desde arriba, que parecía que todo era natural y que sin embargo con la llegada de Macri al gobierno tuvieron que aprender lo que era la represión, el despido, la persecución, todo eso que estaba sedimentado en las generaciones anteriores y que los llevó a ser los protagonistas de la resistencia al macrismo. No hubo semana durante el gobierno de Macri que no hubiese habido represión al movimiento obrero, selectiva, generalizada, pero la persecución fue permanente. Y bueno, eso dejó un nuevo escenario donde han surgido nuevos dirigentes que son los representantes etarios de esa nueva clase trabajadora, y el sindicalismo hoy está viviendo una transición con una clase obrera activa que es de este siglo y una dirigencia sindical que todavía es mayoritariamente del siglo pasado. Pero la nueva dirigencia que está surgiendo ha incorporado con tal potencia la conciencia del respeto a los derechos humanos, que yo creo que ha sido uno de los logros políticos, culturales, más importantes que hemos tenido en esta etapa. Así que
en tiempos de encierro, en tiempos de pandemia, en tiempos de estas extrañas virtualidades que se nos caen a veces a mitad de camino, pero que es la forma que tenemos de comunicarnos, yo creo que el tema y la cuestión de la conciencia del genocidio, y el tema y la cuestión de fortalecer la política de derechos humanos es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Ayer tuve un Zoom como esto, una charla virtual con los delegados de la algodonera de Reconquista, que están en huelga hace 2 meses contra Vicentín. Y bueno, cuando me presentó el compañero que me conocía, y me interrumpió un delegado joven, cuando se enteró que yo había estado preso durante la dictadura, para preguntarme si me habían torturado. Un delegado que está en el norte de la provincia de Santa Fe, que está haciendo sus primeras armas, y que sin embargo tiene la idea de que a pesar de todo lo que le pasó a nuestra generación, a pesar del genocidio, del terrorismo de Estado, la lucha del movimiento obrero no se ha interrumpido. Y que va a ser para mí uno de los puntos de acumulación para la etapa que se viene, para la pospandemia. No es verdad que el mundo va a salir mejor después de tantos muertos, ni va a salir peor por casualidad. Se abre una oportunidad de construir otra cosa a partir de que entendamos lo que bien dijo Zaffaroni recién, que se está agotando una dictadura global que es la dictadura financiera, y que a partir de construir colectivamente políticas nacionales nosotros podamos insertar nuevamente a los trabajadores como sujetos activos de un país diferente, de un país con justicia social, de un país con trabajo para todos, de un país que pueda desarrollar esas banderas históricas que nos caracterizaron como trabajadores argentinos, es decir, tenemos nuestra propia historia, nuestra propia cultura política, y lo que estamos haciendo ahora es consolidar la nueva dirigencia sindical que va a conducir los destinos de la clase obrera en los próximos 20 años. Bueno, creo que ando con el tiempo justo, así que de corazón les agradezco la invitación. La verdad que compartir con Horacio, compartir con Zaffaroni, con Lorita, un panel, es una caricia en el alma. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Victorio. Y vos sabés que la posición política que tenemos, al menos que tengo yo desde esta cátedra, ha sido invitado nuestro en otra cátedra en la que estoy colaborando, y que aprovecho para contarle a Horacio y a los oyentes, que es una cátedra sobre normatividad, dictadura y democracia en Argentina de 1976 a la fecha, donde el eje central es el movimiento obrero y no casualmente la Intersindical de Derechos Humanos está involucrada en este proyecto, ¿no? Yo como militante de FEDUBA, del sindicato de docentes de la Universidad de Buenos Aires, y como docente de la facultad, estoy participando en este proyecto. Es un proyecto abierto. Hemos tenido un nutrido grupo de compañeros de SATSAID el cuatrimestre pasado, y este cuatrimestre aspiramos a que haya más compañeros de sindicatos, y es una materia a la cual Victorio vino a dar una charla, porque la idea es esta, ¿no? El saber no lo tenemos nosotros, el saber circula y está en aquellos que han sido referentes de nuestras luchas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ahora, sin más preámbulo, te cedo la palabra, Horacio. Bueno, hola, ¿cómo están? Un saludo, a Norita, principalmente, una luchadora incansable que nos marca el camino siempre, como todas las madres y las abuelas, a Victorio, un gran amigo, y obvio que a Eugenio, a Raúl, mandarle un abrazo también. La verdad que obvio que también es un abrazo este panel.
Bueno, hoy cuando pensábamos cómo encarar un poco esta charla, no sé cuántos minutos eran realmente. 15 minutos, pero habla lo que necesites. No, está bien, con eso creo que vamos a andar bien. Bueno, en primer lugar pensaba este escenario de pandemia y cuánto visibilizó de lo que aún nos falta como sociedad poder construir esa patria justa, igualitaria, que soñaron tantos, que soñamos tanto y que nunca claudicamos en esa lucha, ¿no? La verdad que creo que si hay algo bueno sacar en este marco de pandemia es que quedó a la vista cuánto falta, que quedó a la vista la hipocresía de muchos y quedó a la vista que hay que profundizar y mucho nuestras políticas y nuestros proyectos. Bueno, en primer lugar, decir que para nosotros, para toda la región, para nuestro país, el genocidio, tiene una larga historia, ¿no? Una larga historia que viene desde la conquista de este continente hasta lo que llamamos estos genocidios lentos también, ¿no? Que se dan con estos modelos económicos que se instalan en estas nuevas democracias que obvio no son perfectas y que se da una disputa de intereses muy grande en esta nueva democracia. Creo que Eugenio lo decía muy bien. Nosotros venimos arrastrando desde la época de la dictadura problemáticas muy severas. Hoy estamos afrontando, digamos, problemáticas que no tuvieron solución en nuestra democracia, más allá de las macros políticas que tampoco lo tuvieron y que no se pudieron dar herramientas también a la sociedad a través de esta democracia para poder identificar qué proyectos políticos vienen a hacer un daño terrible a nuestro país, a nuestro continente, a nuestras democracias. En primer lugar, creo que, desde esa dictadura hasta nuestros días, tenemos situaciones problemáticas que resolver. Hoy está claro, el tema de violencia institucional es algo que nos preocupa mucho y que está muy en tapete de todos los diarios, de todos los actores políticos, de todos los arcos políticos, porque ayer se ocultaba esto, ¿no? Y creo que hoy es un gran desafío y creo que esta sensibilidad que tiene cierto sector de la oposición con los casos de violencia institucional, y pongo esto como ejemplo de muchas aristas, digamos, que tenemos que aprovechar en estos momentos, esa sensibilidad, lo digo de vuelta entre comillas, que tiene hoy la oposición sobre el tema, a nosotros nos da la posibilidad de abrir un debate de verdad y de generar herramientas que realmente erradiquen esta problemática de nuestra democracia. Sin duda es una de los males que no se reparó de ese genocidio, ¿no? Vuelta a la democracia después de la dictadura, hubo muchos años de impunidad, donde muchos actores que fueron mano ejecutora, ni hablar de la responsabilidad civil, pero la mano ejecutora de esa dictadura siguió en sus funciones. Y sabemos que las fuerzas policiales, las fuerzas federales, provinciales, fueron mano ejecutora de esa dictadura también. Y en esos años de impunidad siguieron las mismas prácticas que impulsaba esa misma impunidad, que habilitaba esa misma impunidad. Si ayer no pasó nada y actuamos de esta manera, ¿qué va a pasar hoy? ¿No? Y la violencia institucional se instaló y democracia, y la verdad que fueron muchos los casos que tuvimos y muchas las prácticas, las malas prácticas de muchos miembros de la fuerza a través de los años de nuestra democracia, como dije recién. Creo que hoy está en evidencia que
bueno, a partir del fin de las leyes de obediencia debida y punto final, que justamente hoy es un aniversario del día de la sanción de la ley en el Congreso, de la nulidad de esas leyes, nosotros pudimos avanzar en lo que fue el fin de la impunidad a muchos actores que tuvieron una participación directa e indirecta con lo que fue el genocidio, la persecución, el exterminio, la tortura, el robo de bebés. Pudimos avanzar, pero lamentablemente no solo con la sanción judicial pudimos erradicar todos los males de esa dictadura, ¿no? Todos esos males que quedaron encarnados en nuestros tiempos. Y la verdad que bueno, hoy, como decía, tenemos un desafío importante a partir de esta sensibilidad de ciertos actores y tal vez el marco de pandemia y de que la sociedad está más sensible con ciertas situaciones nos da la posibilidad de abrir debates en serio y de abrir debates que son transversales a los partidos políticos, que son transversales a las gestiones y que tiene que ser este punto el punto de partida, creo, ¿no? Pensamos que bueno, o tuvimos cierta sensación de que las conquistas que habíamos logrado en parte se habían instalado en la gran mayoría de la sociedad, que habíamos podido abrir un debate serio ante un proyecto político que vino a escribir la historia, ¿no? La historia la escriben los que ganan, y cuando Néstor ganó y después con los proyectos, con los gobiernos de Cristina, se pudo escribir esa historia y se pudo empezar a contar la verdadera historia. Y a partir de eso nosotros, en esa vorágine de proyecto, de ser parte de una militancia, de ser parte de la construcción de las políticas que se iban llevando, entendíamos que se iba conquistando y se fue conquistando gran parte de esa juventud que no había tenido chances y posibilidad en años anteriores, las juventudes que iban surgiendo, la posibilidad de crecer en una democracia que lo haga partícipe, que pueda contar con un centro de estudiantes, ¿no? Yo, por ejemplo, hice la secundaria en un barrio como Lugano, en un comercial, y bueno, muy lejos estaba de tener centro de estudiantes esos secundarios, nada más solo los nacionales o las escuelas que tenían una historia con los centros de estudiantes los mantuvieron, pero la verdad que hubo generaciones que casi no tuvieron participación y lo único que se sabía o el único contacto que había de la política era la unidad básica de la esquina, que participaba, cambiaba de banderas o de afiches políticos todo el tiempo, no eran muy coherentes ideológicamente y nunca con un trabajo real, concreto en el barrio para poder generar voces críticas, voces que entiendan que la participación en la política es algo bueno, ¿no? La verdad que vino ese proyecto a plantear todo lo malo que se había hecho en la democracia con la estigmatización de la política, la estigmatización de esos políticos, esos compañeros militantes políticos que están desaparecidos, y con eso también la estigmatización de las políticas de derechos humanos que venían a contrarrestar ese poder fáctico, ese poder que escribía la historia y que en algún lugar de resistencia los compañeros como Vittorio, los sobrevivientes, los organismos de derechos humanos contrarrestaban ese discurso, obvio con una voz muy mínima, lamentablemente, porque no le daban participación en los medios, digamos, esa hegemonía reinaba en un mar de neoliberalismo, y la verdad que si bien eran los reductos de resistencia, no se amplificaban esas voces. Sí sirvió para tomar fuerza de muchos sectores, para
para nunca claudicar en el pedido, por ejemplo, con el tema de la dictadura, de justicia, de memoria, de verdad. Espero no ser muy desordenado con el discurso. No hay problema. Con el relato. Mis clases son así. Sí, igual estuvo una jornada muy larga. Sí. Y creo que bueno, que el proyecto político, el kirchnerismo, vino a conquistar de vuelta esa masa crítica y esa participación de la juventud en la política. Muchos de los que hoy tenemos responsabilidades políticas no hubiéramos participado en política sin esa invitación que hizo el proyecto de Néstor y Cristina. Y entendemos que ese proyecto de Néstor y Cristina parió con un pilar fundamental que fue tomar de ese pequeño espacio, pero potente, pero con símbolo, pero reconocido mundialmente, que era ese reclamo de los organismos de derechos humanos, que era ese reclamo de los sobrevivientes, de memoria, verdad y justicia, y cargárselo como pilar fundamental de ese proyecto, ¿no? Creo que si nosotros vemos que Néstor llegó con la cantidad de votos que llegó y la legitimidad y el conocimiento que la sociedad tenía de él, entendemos que no era masivo, sino que fue una circunstancia, hasta él mismo lo dijo, fortuita, también, ¿no? Con mucha insistencia de él, pero fortuita, que llegó a su presidencia, pero que tomó algo que era lo único, tal vez, puro, transparente, verdadero, y que no especulaba, que tenía nuestra democracia, que era ese reclamo de verdad, de memoria, de justicia, que eran esas viejas, que eran las madres, las abuelas, que eran los escraches de hijos, que eran las sindicales también, ¿no? Haciendo una oposición real y contundente a los modelos económicos que se llevaban adelante, ¿no? Y creo que a partir de ahí empezamos a construir y tal vez ahí pensamos que teníamos un viento a favor y que esto iba a perdurar, y nadie esperaba un modelo neoliberal después de 12 años como el que tuvimos. Ahora, tal vez uniendo un poco en este desorden con lo que quería ir anteriormente, creo que Eugenio lo dijo muy bien, nunca durmió, el enemigo nunca durmió. Tal vez se tomó una pausa por alguna cuestión estratégica, geopolítica, donde tuvo que poner la mirada después del atentado de las Torres en otro continente, y descuidó un poco lo que se llama como patio trasero, ¿no? Que es Latinoamérica, que no nos consideramos eso, pero vulgarmente así se dice. Y ahí fue cuando no solo Argentina, sino grandes países de la región, muchos países de la región, pudieron profundizar en sus políticas populistas, digo que me encanta decir la palabra populista a mí, en sus políticas emancipadoras de igualdad social, en sus políticas de esto de volver a escribir, de poder escribir la historia desesperadamente, sabiendo que había un paréntesis que se nos daba y que era casi impensado, ¿no? Ante años anteriores. La verdad que lo que se vivió en el continente no lo podíamos creer, pero lo estábamos viviendo. Y bueno, y los poderes concentrados nunca descansaron. Lo que pasa que después, cuando volvió la mirada a la región, creo que ahí se articularon, se organizaron, y ahí sí empezaron a trabajar orquestadamente y sistemáticamente en los distintos países de la región, y es esto que llamamos, como en aquel momento era el Plan Cóndor, nosotros llamamos hoy el sistema Lawfare, que fue un mecanismo que llevó adelante las corporaciones económicas con las corporaciones de poder enquistadas en nuestra democracia, o sectores enquistados de poder en nuestras democracias institucionales y privados, pero que sabemos que todo esto orquestado por un mismo enemigo, no por un denominador común, que sabemos que las embajadas no descansaron en ninguno de estos países, generaron el daño que generaron. Y tal es así que las nuevas herramientas, como decía antes Eugenio Zaffaroni, que no son las tanquetas, que tienen
los medios de comunicación, que tienen la banalización de la denuncia, la banalización del título de un medio, del título de la estigmatización, la complicidad de parte del Poder Judicial cómplice. La verdad que ante ese aparato, que hoy mismo lo estamos viendo en pandemia, ¿no? Y creo que si bien nosotros hoy somos gobierno, entendemos que el poder real pasa por otro lado y lo estamos viendo. Entendemos que fue increíblemente perfecto, diría. Vemos lo que pasó en Brasil, vemos lo que pasó en Ecuador, ¿no? Un presidente, Correa, que, uno iba a Ecuador y no podía creer lo que estaba pasando en ese país. Y sin embargo hoy está proscripto Correa, ¿no? Y el partido, y lo que pasa en Bolivia, con una dictadura militar vigente. Porque esto no hay que olvidarse, tenemos un gobierno de facto en Bolivia, ¿no? En la República de Bolivia tenemos un gobierno de facto y es una dictadura que a veces nos olvidamos que está funcionando como tal en nuestro continente. No tuvieron ningún plurito en llevar adelante todas las estrategias posibles para estigmatizar esos proyectos que eran los proyectos que más se parecían a su pueblo y que más alegría le dieron a su pueblo, ¿no? Creo que cuando hablamos de genocidio tal vez no hay que pensarlo solamente en lo enmarcado en el terror, en la persecución, en las violaciones de derechos humanos así tradicionales, ¿no? De centro clandestino, tortura, pentotal, vuelos, robo de bebés, ¿no? Violaciones, sino que creo que también hay un esquema de genocidio a partir de los modelos económicos neoliberales que se llevan adelante, que son esos genocidios a goteo, esos genocidios lentos, que tiran por la borda un esfuerzo gigante que hace un Estado, una nación, para volver a reivindicar y a conquistar y a sacar también de esa marginalidad, de esa desaparición con vida de sectores que son los más postergados, los más vulnerables, y que cuesta un montón y que vienen a tirar por la borda esos proyectos, todo ese esfuerzo, ¿no? Todo ese esfuerzo que lleva años, lleva vida, lleva, tiempo, recursos, y sin embargo vienen estos proyectos y casi avalados por gran parte de la sociedad, o por una parte de la sociedad, y hasta las mismas víctimas tal vez inconscientemente aplaudiendo esos proyectos, que son los que después dejan el desmadre y el abandono y la marginalidad y el hambre y la desnutrición y la no participación de lo que tiene que ser un Estado a esos sectores más postergados, ¿no? La inserción escolar, la deserción escolar, la falta de alfabetización, otra vez volvemos a tener países que empiezan de vuelta, ¿no? Es como hay que parirlos de vuelta. Y la verdad que creo que en este marco de pandemia, si hay algo que gran parte o una parte de la sociedad entendió, que el Estado tiene que ser un Estado presente, un Estado sólido, un Estado fuerte, ¿no? Que defienda derechos, que defienda derechos humanos, que defienda el acceso a la salud, que defienda el acceso a la educación, que defienda lo público. Y creo que si hay algo que tenemos como desafío a partir de este COVID, es que tenemos que explicarle a la sociedad o generar herramientas de defensa que entiendan que nada de esto que estamos diciendo es compatible con proyectos políticos o modelos neoliberales. Y hay que volver a explicar qué es un proyecto y un modelo neoliberal. Y tenemos el ejemplo muy cercano. Y creo que si bien nosotros somos una alianza donde tenemos distintas visiones de cómo llevar adelante nuestras políticas, y creo que
es algo rico y es algo que necesario de este momento, ¿no? Después de inmensa crisis económica, de inmensa deuda que tenemos, de inmenso crecimiento que tenemos que hacer para volver a soñar tener un 2011. Digo, ni siquiera estamos pensando en una sociedad igualitaria concretada, ¿no? Estamos pensando volver a cómo construimos para volver al carril de tener un país que había quedado en el 2011, ¿no? Que había quedado ahí, que faltaba un montón, pero que íbamos en un camino con discusiones, con problemas, con tropiezos, con lawfare, pero íbamos en ese camino. Y bueno, creo que esto de los genocidios lentos son tal vez los más difíciles de combatir. Y creo que ahí es el desafío que tenemos los que somos militantes, los que somos estudiantes, los que somos trabajadores, los que somos personas que pensamos en el otro, ¿no? Que todo el tiempo estamos pensando en el otro. Ese es el gran desafío que tenemos. ¿Cómo combatimos si hoy, cuando estamos llevando adelante un gobierno que puso adelante la salud pública ante el capital y fue, digamos, atacado por las grandes corporaciones económicas de comunicación que empiezan a generar un malestar social, empiezan a plantear otra vez, bueno, se estarán equivocando, no se estarán equivocando, y vemos un montón de argentinos y argentinas que empiezan a criticar una cuarentena y empiezan a tomar medidas que pueden ser perjudiciales para su salud o para la salud de sus seres queridos. Y ahí ato lo mismo, ¿no? A lo que pasaba antes cuando era más visceral el atacar a un gobierno por la imagen del kirchnerismo, por la imagen de lo que se había generado del kirchnerismo, y no pensar si ese proyecto político te estaba dando un buen vivir, y terminaron votando a un gobierno que generó un desastre total, que dejó un montón de ciudadanos argentinos y argentinas desaparecidos del sistema, que quedaron colgados, y hoy pasa exactamente lo mismo, ¿no? Un proyecto político que está llevando adelante el cuidado de la sociedad y el poder real que viene a decirte, no, mirá, nos queremos parecer a Venezuela, se está llevando adelante un modelo comunista, un miedo le meten a la sociedad, y la sociedad, tal vez rebelde por naturaleza ante los poderes, que creen que el poder real es el presidente cuando llega al gobierno y no el poder real, que es el que domina su pensamiento, sale sin darse cuenta que esto puede ser también un riesgo a su salud, a su vida, a sus seres queridos, a sus abuelos, a sus padres, ¿no? El poder real defiende el capital, defiende sus intereses, defiende a un sector muy pequeño. Quedó demostrado a partir del gobierno de Mauricio Macri quienes se beneficiaron. Nadie puede explicar dónde está la deuda externa más grande tomada por Argentina en 4 años, y nadie puede explicar, no se hizo un hospital, no se hizo una escuela, y esa deuda es la más grande tomada por el Estado argentino y terminó en bolsillos de pocos, ¿no? Creo que, tal vez para actualizar un poco, la idea era poder pensar y reflexionar en voz alta, ¿no? Creo que si hay algo que nuestros padres, los que están desaparecidos, los 30.000, tenían muy claro quiénes estaban enfrente y a qué se enfrentaban. Ahora, ¿eran suicidas? No eran suicidas, amaban la vida, pero por ese gran amor a la vida militaban por la vida de otros también, y militaban por la participación política, y militaban porque cada vez más argentinos puedan disfrutar de una sociedad y de un país para todos y todas, ¿no? Y sabían que el enemigo venía con herramientas perversas que podían terminar con la propia vida. Y creo que, el ejemplo que tenía más claro de lo que estaba pasando en la región era Chile, era lo que pasaba con un gobierno que había llegado a través de las urnas, con Allende.
no les faltaba el ejemplo y sin embargo nunca aflojaron y nunca pusieron tal vez la vida personal, su familia, su entorno chico en un lugar prioritario y siguieron militando y sabemos cuáles fueron también los resultados, las consecuencias, pero creo que nos da un ejemplo de lucha y un ejemplo de cómo pensar estos momentos difíciles, ¿no? Hoy lo que no nos puede pasar es tener miedo a actuar y tratan de estigmatizar las acciones políticas que cualquier militante político o cualquier funcionario pueda llevar adelante para que no nos animemos, para que estemos pensando si no nos van a poner un semáforo en rojo o nos van a estigmatizar en una tapa de un diario. La verdad que ninguno de los que estamos, por lo menos en parte de esta alianza, ninguno estamos especulando en los cargos que tenemos y queremos dejar la vida en los cambios estructurales que hay que llevar adelante. Lo que sí vamos a tener menos tiempo, porque se vieron intervenidas nuestras gestiones, por un problema mundial, por una pandemia. No podemos llevar adelante las acciones que teníamos planificadas, que empezábamos a arrancar con un Estado devastado, con crisis económica, con pocos fondos para llevar adelante nuestras gestiones, y se nos vino esta pandemia. Bueno, de esto vamos a salir y creo que nos va a quedar 3 años para poder llevar adelante políticas no solo de resolver los conflictos, las cuestiones económicas, también de poder empezar a escribir de vuelta en nuestra historia. Si hay algo que tenemos que aprender del pasado, y esto es algo que lo dicen nuestras madres y abuelas, es que lo que sirve de mirar del pasado es para poder planificar el futuro con menos márgenes de errores. Errores vamos a cometer siempre, la idea es tener el menos margen de error posible y poder generar un sentido común tan de moda que está en la opinión pública y en el debate, un sentido común que le dé a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas herramientas para poder identificar quiénes son realmente los enemigos, ni siquiera de su patria, ¿no? Sino enemigos de sus propios intereses. Hay que siempre tener presente el presente, siempre en el presente hay que tener presente el pasado para poder construir un futuro que sea esperanzador, ¿no? Con esto voy a terminar. Hay una madre, y esto también volviendo a la cita de lo que nos llamaba hoy, Vera Harach, que siempre cuenta que ella se vino muy chiquita de Austria, después del nazismo. Su abuelo murió en un campo de concentración. Perdón que te corrija, de Italia vino Vera. Tenés razón, del norte de Italia, sí. Y sí, hay otra madre que vino de Auschwitz, que ahora no me sale el nombre, que también cuenta lo mismo, ¿no? Que le pasó lo mismo que a Vera. Sara Rus. Exactamente, Rus. Que perdieron la parte de la familia en ese holocausto, en ese genocidio masivo que hubo en esa Europa, y llegaron a Argentina con mucha esperanza de poder construir, de poder cosechar, tuvieron hijos, hijas, y 30 años después de ese genocidio, allá en la vieja Alemania, en la vieja Europa, eran perseguidas sus hijos y sus hijas, ¿no? Y fueron llevadas a campos de concentración y también asesinados. ¿Qué nos dice esto? Que nunca todo está saldado, que siempre hay que trabajar y taladrar con la memoria, con la verdad y con la justicia, y nunca dar porque he escuchado muchas veces que ahora vienen los nuevos derechos humanos, los otros derechos humanos ya está, no está nada, falta mucho todavía, faltan muchas condenas por delante, muchos genocidas que tienen que estar en la cárcel, faltan mucho esclarecimiento, que lo dijo muy bien Victorio hace un rato, de la responsabilidad civil con esa dictadura, porque es la misma que actúa hoy, es el poder real.
El gobierno de Macri llevaba abogados a Naciones Unidas a denunciar la persecución que habían tenido los genocidas en los juicios de lesa humanidad. Digo, ¿por qué hacían eso? Porque le deben favores, porque son parte de los que se beneficiaron con esos golpes dictatoriales, ¿no? El poder económico que hoy todavía tiene mucho poder en Argentina. Creo que estamos en una etapa de construcción con un amplio frente. De esto tenemos que salir consolidados, no tenemos que tener miedo a debatir, a generar contradicciones dentro de nuestros mismos proyectos políticos, discusiones más que contradicciones, y la idea es poder parir a partir de este escenario, esto estaría bueno hacerlo con gente adelante, con Pablón al lado, con Eugenio, con Norita ahí cerca, y lamentablemente lo estamos llevando de esta manera, pero creo que tenemos que tener muy claro a dónde queremos ir, qué nos deja de enseñanza este momento difícil que estamos viviendo, y cuáles son las deudas y cuáles son los proyectos que tenemos que llevar adelante, como dije antes, para generar una sociedad que por lo menos la que no elige estar todo el tiempo de un lado de la grieta no quede, para decirlo de alguna manera, no quede arrollada en ese lado, sino que pueda plantarse, pararse, elegir y tener una mirada crítica de los acontecimientos que va viviendo nuestro país y nuestra democracia y nuestra patria grande, ¿no? Así que, bueno. Muchas gracias, Horacio. Quería comentar algunas cuestiones. Primero, que coincido completamente, la mirada de la materia es esta. De hecho, te voy a hacer llegar un escrito que tengo. Muertos de hambre durante el siglo XX hubo 10 veces más que muertos en genocidios. O sea, las políticas de Estado, si tenemos el genocidio como política de Estado, podemos hablar de que hay estados que son genocidas aun cuando no hay un genocidio visible. Eso por un lado. Por otro lado, quería contarte que en mi historia personal, cuando se dio el golpe de Estado, yo tenía 14 años y 15 días, o sea, tengo memoria de vivida. Ese mismo 76 hubo 2 familias escondidas en mi casa por mis padres. La enseñanza de mis padres fue esa. Hoy en día mi hijo tiene 14 años y 15 días y es militante político. Quería compartirte eso porque... Sí, totalmente. O sea, es un compromiso que viene de largo y de mucho, ¿no? Por eso estamos acá. Te agradezco muchísimo la participación.